Y a continuación los dejamos con un panel de discusión que será moderado por Valentina Durán, abogada y profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y además directora de Espacio Público. Agradecemos entonces a Juan Ladrón de Guevara, él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Producción Limpia, por poder acompañarnos con tan poco aviso. Junto a Juan estarán en el panel Elizabeth Firman, experta en mediación del Consensus Building Institute y que además es coautora de uno de los documentos de referencia, a Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Mineras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta numerosa asistencia a esta propuesta de espacio público. Agradezco entonces la intervención de Claudia y a todos los coautores de esta propuesta que están aquí presentes, y también especialmente a Emilia Ríos, que fue quien más sufrió, yo creo, por los trabajos de edición de última hora y la difícil coordinación, ¿no es cierto?, de un proyecto de varias autorías. Entonces comienzo por presentar a nuestros panelistas. Tenemos al extremo de la mesa a Elizabeth Firman. Ella es experta en mediación del Consensus Building Institute, es licenciada en lenguaje, magíster en Derecho y Diplomacia de Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, es consultora senior y experta en mediación del Consensus Building Institute. Una institución muy importante que lleva muchos años trabajando en este tema. Tenemos luego a mi derecha a Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals, abogado de la Universidad Católica y máster en International Business Law del London School of Economics, con una vasta trayectoria profesional como abogado en distintas instituciones y gerente legal de Minera Los Pelambres, y actualmente, como les decía, es gerente de asuntos corporativos y está a cargo de los asuntos legales, ambientales y públicos de las empresas del grupo AMSA. Luego Juan Ladrón de Guevara, a quien agradecemos mucho su participación en reemplazo de Eduardo Vitrán, y estamos muy contentos de que esté aquí porque, de hecho, las iniciativas y el trabajo del Consejo de Producción Limpia fueron analizados por este informe. Por lo tanto, creo que tenemos un plus adicional de tenerlo aquí en este momento, sin desmerecer a Eduardo Vitrán, que también tenía muchos méritos. Juan Ladrón de Guevara es ingeniero agrónomo con mención en Economía Agraria de la Universidad de Chile, con estudios en Economía de Recursos Naturales, Financiamiento, Emprendimiento, Innovación y Negociación de Conflictos. Tiene una larga trayectoria pública en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, en el Ministerio de Economía, y al momento de ser designado como director ejecutivo del Consejo de Producción Limpia, era gerente general de la consultora Innovable. Es académico también de pregrado y posgrado en la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Mayor. Ha sido consultor del PNUD y tiene una amplia trayectoria en políticas públicas, impactos de regulaciones, especialmente en el tema ambiental y de recursos naturales renovables. Bueno, gracias nuevamente entonces por estar aquí. La idea entonces es que ustedes que han recibido nuestra propuesta, ¿no es cierto?, puedan comentarla. Y quizás una primera pregunta general que quisiéramos hacer es cuáles considerarían ustedes que son las principales fortalezas y riesgos de esta propuesta. Por lo tanto, dejo a Betsy. Elizabeth, ¿parto yo? Sí. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Bueno, primero, en realidad los felicito. Yo creo que es una propuesta súper interesante, súper relevante y tiene muchas fortalezas, encuentro yo. Primero, me gusta que sea muy global, muy completo, que reconoce que hay esta conexión entre el desarrollo y la planificación y los conflictos, y que no se puede realmente abordar estos dos elementos por separado. Creo que eso es bastante fuerte de la propuesta. Y creo que es inteligente buscar sinergias con iniciativas actuales
Creo que eso lo hace mucho más realista, ¿no? Y me gusta mucho que genera unas instituciones que hoy en día no existen en Chile, que buscan realmente institucionalizar la gestión y prevención de conflictos y fortalecer el diálogo en este país. Como ustedes ya saben y con David estudiamos, no existen instituciones parecidas en otros países. Y llama la atención que en Chile todavía no hay, y creo que esta propuesta trata de abordar esa ausencia, ¿no? Y cuarta cosa que encuentro muy interesante, que crea una participación temprana, que sea estructurada, que sea obligatoria, y eso realmente creo que ya todos compartimos el diagnóstico que el CIA en este momento falta esa parte, ¿no? Entonces, sin entrar en más detalle, porque yo creo que eso vamos a quedar por adelante, yo creo que esas son algunas de las cosas que me parecen muy, muy fuertes de la propuesta. Respecto a riesgos, ustedes mismos en el informe dicen la mala implementación de cualquiera de estos elementos echa todo para abajo. Y yo creo que eso realmente hay que tener mucho cuidado en implementar estos aspectos bien. Sobre todo considerando lo que decía Claudia y lo que dicen en el informe, la desconfianza que existe ahora, ¿no? Sobre todo en instituciones, en estos procesos. Si se implementa mal, va a respaldar esa desconfianza en vez de romperla o aliviarla, ¿no es cierto? Y junto con eso, creo, bueno, voy a decir, algo que me llamó la atención cuando hicimos el estudio que hicimos con David. Entrevistamos a gente de la Dirección del Trabajo y nos comentaron que generar una cultura de diálogo donde se veía la mediación como una opción legítima para abordar conflictos era algo que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y había que trabajar mucho para sensibilizar y socializar esa idea tanto dentro de la institución como afuera. Y creo que eso es algo que a lo mejor hay que tener en mente, porque si se genera la expectativa que ya vamos a tener estas políticas, estas instituciones y al tiro todo va a ser mejor, tal vez eso también va a ser problemático, ¿no? Entonces tener en mente que esto es realmente un cambio en la cultura de Chile y por lo tanto va a ser paulatino a lo mejor. Otra cosa que me llamó la atención, que podríamos conversar después, que si bien me encanta que crearan dos instituciones y creo que ambas tienen función importante, me pareció que un poco, tal vez había un poco de confusión en los roles de las instituciones, ya qué hace cuál y cómo coordinan, entonces tal vez algo para discutir, pero para ser breve, me dejo ahí nomás. Muchas gracias, Elizabeth. Dejarnos algunas opiniones a nosotros. Oye, no, súper. Yo creo que valoro que, primero que nada, que se genere una conversación en la cual el mundo empresarial, al menos el grupo Antofagasta Minerals y particularmente Mineras Los Pelambres, pueda participar en un debate respecto a estos temas. En general, la industria minera, y yo voy a hablar por la industria minera, asistimos a foros en los cuales hay gente de la minería y nos miramos el ombligo y hablamos entre nosotros y nos decimos lo buenos que somos. Y hay poca interacción con un mundo distinto, no quiero decir que sean distintos, pero un mundo que no es el nuestro, y poder efectivamente conversar y poder comentar la propuesta como la que hemos visto ahora. Yo creo que eso es altamente valorable. Lo segundo también es valorar que se generen políticas, como decía Elizabeth, públicas que estén al amparo de instituciones, de mecanismos que ya existen y no necesariamente entrar a redibujar todo nuevamente. Yo creo que el sistema de evaluación de impacto ambiental, que parte por allá por el año 94 y el 97 ya en su implementación, yo creo que es un gran avance. Yo creo que tenemos que verlo como un tremendo avance. Creo que es una de las pocas instancias que hay de participación ciudadana,
independiente de que estemos o no de acuerdo respecto del proceso propiamente tal, que más que participación es un proceso de información. Valoro también la circunstancia de que se reconozca que las comunidades se encuentran en desventaja. Eso es una problemática muy grande para las compañías que desarrollan proyectos de inversión. Efectivamente, nos encontramos con comunidades que no están preparadas, nos encontramos también con un Estado que no se encuentra preparado y que no tiene la capacidad de respuesta a los requerimientos de las compañías, y vemos que aquí hay un esfuerzo para emparejar la cancha. Y por último, diría yo que se me acabaron las valoraciones, ¿eh? No. Oye, y por último quisiera plantear quizás la necesidad de que ojalá en la elaboración también de las propuestas públicas también se invite a otros actores. Yo creo que es importante poder generar debate al momento de elaborar políticas públicas con ONG, con el mundo empresarial, con el mundo gremial, de manera de efectivamente poder enriquecer y tener una visión que no solamente sea una visión desde, no quiero decir de la academia, pero desde un mundo más doctrinario, más teórico, sino que también desde el mundo práctico. Yo sé que hay mucha gente en espacio público que tiene mucha experiencia práctica, pero de repente la realidad que nos duele a nosotros en las empresas quizás pudiese efectivamente agregarle valor. Y por último quisiera destacar dos elementos que creo que pueden ser, no sé si riesgo, pero cuestiones que me llaman la atención o respecto a las cuales tengo mis ciertas inquietudes. Uno es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sea la entidad a fortalecer para los efectos de defender los derechos de las comunidades, y podemos discutir después cuáles pudiesen ser instancias alternativas. Y lo segundo, y desde el mundo de la minería, y valorando lo que es la necesidad de realizar un ordenamiento territorial, que creo que es una de las grandes debilidades institucionales que tiene el país. Desde la minería vemos que la generación de ordenamiento territorial no necesariamente es la solución. Las minas están, los yacimientos mineros están donde están, no donde uno quiera que estén. Los tranques de relave se instalan donde se encuentran las mejores condiciones y no donde se decide o se planifica, ya sea del gobierno central o del gobierno regional, dónde se pueden instalar. Yo creo que ahí hay dos puntos que quizás podemos discutir a posteriori. Gracias. Muchas gracias, muy buenos puntos. Juan. ¿Aló, me funciona esto? ¿Aló? Mejor el tuyo, sí. Fácil. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que, bueno, primero felicitar al equipo. También, yo la verdad conocí el documento ayer. El pobre Eduardo estaba de hecho estaba en el hospital probablemente en este minuto, así que la era real que no pudo venir por un tema médico. Y la verdad es que fue muy grato primero ver muchos elementos, cosas que hemos discutido en el CPL en el marco de este programa, que para los que quieran más información me piden, hay en la página web de produccionlibre.cl hay mucho material dando vueltas, así que está todo hoy día disponible. A ver, voy a la pregunta, fortaleza, ventaja y riesgo. Yo creo que lo más notable es, a mi juicio, que pone los conflictos en el lugar donde deben estar. O sea, creo que es muy poco eficiente discutir que un proyecto esté mal ubicado cuando el proyecto ya está hecho, y la empresa probablemente ha tomado muchas decisiones cuando eso debe haber sido discutido probablemente en un plan regional o en una instancia superior. Entonces, yo creo que más que eliminar conflictos, más bien lo que hace es que pone los conflictos donde tienen que estar. Y es bueno que la comunidad se enfrente con el gobierno si es que el gobierno quiere tomar una decisión respecto de una localización de un vertedero, de una autopista o de otro proyecto que nadie quiere en su patio. Yo creo que eso es muy bueno que así sea. Yo creo que es una gran ventaja de la propuesta.
Yo creo que la propuesta también es un temor bien recurrente, el que se asume que la participación ciudadana, si bien es cierto que implica tiempo, no necesariamente va a suponer mayores tiempos de aprobación de proyectos. Y ahí quiero hacer un punto, parece un contrasentido en el fondo. Si toma más tiempo, uno debería pensar que la evaluación del proyecto se va a demorar más también. Yo creo que aquí el concepto de la participación temprana lo que busca más bien es que los titulares entren a dialogar mucho antes dentro de las fases del proceso de inversión. En el fondo. No es que hagan lo mismo que hacen hoy día y que en vez de ir a entrar al CIEA con un estudio, vayan a hacer la consulta y ahí le agregamos un año más, probablemente un par de años más de proceso. Acá lo que se busca es que el titular empiece a dialogar mucho antes, cuando su proyecto está aún más verde. Y yo creo que, por lo tanto, esto no necesariamente debiera significar mayores tiempos de tramitación. Y si el proceso se da bien, uno también podría hasta esperar razonablemente que se acorten adendas, se acorten procesos posteriores a lo largo de la tramitación formal. Y en ese sentido yo creo que también es una propuesta que recoge muy rigurosamente lo que existe y trata de ser, y por lo tanto uno ve que claramente hay un impacto administrativo, financiero que puede ser mucho menor en el fondo, dentro de lo que el Estado está acostumbrado a hacer. Entonces, yo creo que es una propuesta bastante simple en ese sentido. Yo creo que dos ventajas más, creo que yo creo que este tipo de espacios de diálogo, creo que genera un impacto positivo en credibilidad de la política, en fortalecer la democracia, cosas que son mucho más, quizás menos directas en la lógica del CIA, pero creo que es bueno mencionarla. Estamos en un proceso, en un momento político en Chile bastante interesante en términos de cuestionamiento a muchas cosas que antes dábamos por sentadas. Entonces yo creo que este tipo de iniciativas van en esa misma línea, van en la línea de transparentar, de hacer más creíbles las instituciones de todo tipo. Y yo creo que también es un temor que aparece varias veces en el documento. Creo que también creo que hay que más participación no supone necesariamente tener las mismas malas prácticas o más malas prácticas de las que uno observa hoy día. O sea, hoy día uno habla, por ejemplo, el documento habla muy bien por ejemplo, del oportunismo que surge cuando hay procesos de diálogo entre empresa y comunidad. Yo creo que los mecanismos que están implícitos en esto creo que se hacen cargo de romper esas oportunidades para el oportunista, valga la redundancia. Entonces yo creo que también en ese sentido es bien interesante. Riesgos, 4 riesgos. Uno, si no me equivoco, aparece una vez la palabra comuna en el documento. Y yo creo que es una debilidad y es un riesgo. Yo creo que de la experiencia suiza, una de las lecciones, bueno, todos sacamos muchas lecciones cuando uno va a un lugar, una de las lecciones más importantes que yo saqué fue que uno puede tener sistemas de planificación del territorio nacional, regional, local, etcétera, articulado, y ahí Suiza tiene mucho que enseñarnos, pero finalmente donde está la estabilidad de alguna manera y la posibilidad de hacer cambios, finalmente ocurre en la comuna. O sea, son las comunas al final que finalmente dicen este proyecto es compatible o no es compatible. Entonces, yo creo que ahí estamos cayendo, sospecho que estamos cayendo mucho en esta mirada muy centralista en el fondo, de darle más, de entender que la descentralización termina en los gores en el fondo. Creo que los gores son centralistas, muy centralistas dentro de la región. Y por lo tanto yo creo que ahí yo veo un espacio que se está desaprovechando más y que puede generar dificultades después de la implementación. Y junto con la comuna, cuando hay comunidad indígena, la comunidad en el fondo, que también cada vez está siendo un autor de lo que ocurre en su territorio. Las comunidades planifican su territorio,
por lo tanto pueden definir exactamente cuáles son los usos posibles dentro de su territorio. Por lo tanto, pasa a ser un actor más en esta jerarquía de planificación. Pero dicho eso, creo que yo creo que ahí hay harto que picar ahí en la parte más baja, en el fondo, del bottom-up. Segundo, coincido con Betsy en el tema de la implementación. Yo creo que en la implementación se juegan muchos de los éxitos de las cosas. Y yo creo que ahí, más que la implementación, yo creo que aquí hay que transparentar que un cambio de esta envergadura es un cambio que supone una secuencia de cosas que tienen que ocurrir en el tiempo y que va a tomar mucho tiempo. O sea, yo creo que no podemos pretender que en 3 años vamos a tener la política nacional, las políticas regionales con consulta, todos estos permisos funcionando bien, la metodología de diálogo temprano, etcétera, como todo el mapa así de la noche a la mañana en un periodo de gobierno. Y estamos hablando de 2 o 3 periodos de gobierno, por lo tanto no es menor que entra primero, que entra después, y ahí yo creo que la decisión que tomamos en Corfo y en el CPL de partir con estos mecanismos de diálogo temprano, equilibrio parcial, o sea, nosotros estamos preocupados del proyecto y su entorno y no preocupados de otras cosas, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que uno puede empezar a romper muchos temores, sobre todo, en el momento en que uno empieza a generar, uno demuestra que es posible dialogar sin los sesgos que hoy día probablemente estamos acostumbrados, o las fallas que estamos acostumbrados asociadas al diálogo, y por lo tanto podemos esperar un diálogo de buena calidad, ¿no? Que genere legitimidad, que genere justicia, etc. Entonces yo creo que hay que mirar con más detalle el orden, la secuencia de las cosas y los tiempos que van a tomar. Y lo último, también creo que hay un riesgo en otorgarle demasiada expectativa de certeza jurídica a los instrumentos de estrategias nacionales y los programas regionales. Y ahí coincido en parte con lo que decía Francisco. Yo creo que Chile, por algo no hemos demorado, o sea, por algo no hemos podido en Chile avanzar en el ordenamiento del territorio, no por falta de que hoy día quede voluntad. Yo creo que hay muchas fallas, probablemente muchos errores que explican eso, pero yo creo que uno de los elementos que me llama mucho la atención tiene que ver con que yo creo que sí hay en el ordenamiento del territorio creo que no se ha mirado el rol de la comunidad con mucha claridad en el fondo. Creo que está un poquito ausente esa figura. Segundo, yo creo que si hay espacios, hay planificaciones que pueden ser, entre comillas, rígidas, por ejemplo, un área protegida, un espacio para una carretera, para una línea de transmisión. El Estado, como tú señalaste, Claudio, no puede decir, mira, aquí va a pasar la carretera y hicimos lo mejor posible para hacer la decisión más democrática y justa, pero alguien tiene que tomar una decisión y para eso está el Estado. Pero creo que pero aquí estamos hablando, si uno empieza a hablar de estos espacios más rígidos del territorio, probablemente vamos a llegar a un porcentaje del territorio, ¿no? Hay un porcentaje importante del territorio que es en que aquí lo que a veces hablamos es que tiene vocación de algo, ¿no? Este territorio tiene vocación turística. Chile es entero vocación turística. Entonces yo creo que ahí entramos en un concepto de elemento territorial que es bastante más blando, en el fondo. O sea, se instala un cultivo nuevo de cranberry en Villarrica, que no había, y hoy día Villarrica tiene vocación frutícola, en el fondo. Probablemente hace 8 años atrás era solo forestal, etcétera. O sea, creo que la inversión es también un dinamizador de vocaciones, en el fondo, y es un espacio súper dinámico también. Entonces, yo creo que cuando hablamos del ordenamiento territorial, hay cosas que son sí. Yo entiendo que hay aspectos que tienen que ser, el Estado tiene que ponerse firme y decir, sabéis que aquí va la carretera y hicimos los mejores esfuerzos, pero hay que ponerla en alguna parte. Pero hay un gran espacio de territorio que la cosa es bastante más líquida. Y yo creo que ahí nuevamente los llamados a hacer ese análisis, en el fondo, parten de abajo para arriba. Yo creo que es la comunidad, la primera comunidad afectada la que tiene que decir si esa vocación que le están proponiendo o su vocación pasada la quieren mantener o quieren optar a una nueva vocación.
Yo creo que ahí parte de la cosa para arriba. Siento que yo echo de menos y creo que es un riesgo la viabilidad de estos esfuerzos, no entender que este espacio del ordenamiento es bastante más complejo, multidireccional y tiene mucha presencia local. Muchas gracias, Juan. Creo que hay un tema que quizás no hemos tocado muy claramente, que tiene que ver con la necesidad de ir perfeccionando nuestra normativa en general, digamos, y también nuestra normativa ambiental, porque, por ejemplo, si hablamos de la calidad del aire, evidentemente no podríamos aceptar que en alguna zona del territorio exista una calidad del aire inferior a la de otro lugar. Por lo tanto, entendemos, quizás está de base, ¿no es cierto?, que hay ciertas condiciones ambientales mínimas que deben seguir asegurándose, digamos, en todo el territorio. No queremos, digamos, zonas de sacrificio en ningún caso. Quería preguntarle de qué forma los procesos participativos que ustedes han conocido, que hemos tenido en Chile, nos pueden dar lecciones. ¿Hasta qué punto un buen proceso, según lo que ustedes han vivido, según lo que ustedes conocen, un buen proceso participativo puede ayudarnos? Quizás alguna lección y también, bueno, malas lecciones, también malas experiencias, si quieren puede ser el momento de comentarlas. De malas lecciones yo tengo varias. Oye, de verdad, no voy a mentir. Déjame poner lo siguiente. Respecto a las participaciones ciudadanas, la participación de la comunidad, este cuento lo he contado muchas veces, hace muchos años atrás, cuando yo partí en una de las compañías, en Pelambre, en el año 97, nos bastaba con cumplir la ley y nos sentíamos tremendamente orgullosos de la resolución de calificación ambiental que teníamos. Eran más de 60, 70 páginas, 3.000, 4.000 compromisos, y con un proceso de participación que en realidad le habíamos informado a toda la comunidad respecto del proyecto. Y con eso nos sentíamos satisfechos y nos sentíamos orgullosos. Después vino una etapa en la cual nos dimos cuenta de que no bastaba con informarle, sino que en el proceso formal, sino que había que hacerlo antes. Un proyecto que es el Mauro, el tranque relava del Mauro, hicimos una información ciudadana anticipada y hicimos un pequeño movimiento en el sentido de que no solamente informamos, sino que recibimos algunos direccionamientos y hicimos algunos cambios también. Sin embargo, no fue suficiente, porque en realidad el tema del conflicto que se generó a partir del tranque relava del Mauro con la comunidad de Caimanes fue resuelto de mala manera. Ciertamente que lo resolvimos como uno de los ejemplos que se decía, efectivamente colocando nada más que recursos, generando división de la comunidad, y después de, no sé, llevamos ya como 12, 13 años de conflicto, nos hemos dado cuenta de que había que hacer algo y fue, yo diría que el año pasado, el año antepasado, que nos dimos cuenta que había que hacer algo en el proceso de participación. Había que hacer algo más que en el resultado, porque era muy fácil llegar a un acuerdo económico que beneficiara a la gente que estuviera a favor de nosotros, pero hicimos un movimiento que está vinculado también a una iniciativa, a una visita que hizo el presidente de la compañía a Suiza, en que efectivamente eso catapultó que la propuesta que teníamos, el equipo que ya llevábamos hartas heridas en el territorio, se sumara a esta propuesta y generamos un proceso de conversación, de diálogo con la comunidad que ha tenido algunas características y que no tiene por propósito directamente aprobar un proyecto, sino que resolver un conflicto histórico. Y nos hemos dado cuenta que en el proceso de diálogo tiene que ser, primero, con tiempo. O sea, el tiempo no es una de las variables críticas, no es una variable que hay que cumplir con un plazo determinado para poder llegar a un acuerdo y cumplir con la Carta Gantt, que es un requerimiento habitual de los ingenieros. Tiempo, es fundamental poder generar efectivamente, darnos el tiempo para conversar y poder ir generando y construyendo confianza con las comunidades. Segundo, que las reglas de participación no las hemos puesto nosotros, se han puesto, se han colocado, se han acordado con la comunidad. Han sido ellos y nosotros quienes han colocado las reglas del proceso de participación, ciertamente con terceros que nos han ayudado, como es el capítulo chileno de Transparencia Internacional.
Lo tercero, y esto es verdad, no estoy contando aquí vendiendo ninguna póliza de seguro. Y lo tercero es que efectivamente tiene que ser un diálogo abierto. Y cuando hablamos de abierto, y estas cosas, cuando yo tengo que plantearlas en las instancias superiores dentro de la organización, me miran como cara, Francisco, ¿qué es lo que te está pasando? Abierto significa que participen todos, los que están a favor y los que están en contra. Los que nos han demandado, los que no nos han demandado, los que nos han tirado piedras, los que han hecho huelga de hambre, los que efectivamente han logrado éxitos en los tribunales, los abogados que están en contra de nosotros, los abogados, todos, abiertos. Tercero, y quizás esto es uno de los temas más importantes, que cuando decimos que participan todos no para hacerlos participar a todos como que participan, no, sino que efectivamente hay una sabiduría experiencial o una sabiduría popular en la participación de toda la gente que permite efectivamente sacar lecciones. Y yo siempre cuento el mismo cuento, que no está vinculado a Caimanes, pero cuando construimos el proyecto Pelambre muchos años atrás, el celador de la Junta de Vigilancia nos decía: no construyan la bocatoma aquí, construyanla acá, porque aquí es donde está el agua. No, si nosotros tenemos todos los informes científicos, técnicos, etcétera, etcétera, de grandes empresas nacionales e internacionales, finalmente la construimos donde decían los informes. A los 6, 7 años tuvimos que construirla donde decía don Pedro Araya, porque efectivamente era ahí donde afloraba el agua. El conocimiento popular es tremendamente importante y en los procesos de diálogo eso es clave. Otro elemento fundamental es hacerse cargo de las percepciones. El tranque relave no se va a caer si tenemos todos los informes, tenemos auditorías, tenemos esto, tenemos este otro. Bueno, pero es que si se cae, no, si no se va a caer. Bueno, hacerse cargo de la percepción, hacerse cargo efectivamente de los temores y buscar soluciones apuntando a hacernos cargo efectivamente de algo que nosotros no estamos viendo. Y por último, yo quisiera decir que esto es como muy importante y lo más difícil de todo. Nadie, ni ellos ni nosotros, ni la comunidad ni la empresa, ni tampoco el Estado, tiene la superioridad moral, ¿eh? O sea, oye, tú lo único que andas buscando en relación a los abogados es plata, es provecho económico. ¿Y nosotros qué? Nosotros también andamos buscando efectivamente obtener utilidades en la instalación de nuestras compañías. De manera de que ni ellos ni nosotros, nadie tiene superioridad moral en las líneas argumentales. Y eso es algo muy importante porque nos coloca en un plano de igualdad. Y por último, cosa que todavía no hemos logrado, ojalá que el Estado participe. ¿Eh? Si hay un actor que yo creo que está en deuda, es el Estado. ¿No? El Estado está ausente de los procesos de participación. Creo que le falta generar las competencias. Creo que efectivamente no tienen metodología. Creo que efectivamente no tienen ningún incentivo los funcionarios para participar de estos procesos, que lo único que tienen es riesgo. Aquí todos nos arriesgamos, las comunidades, nosotros los ejecutivos frente a los accionistas. Sin embargo, los funcionarios públicos y el Estado no participan. Y yo creo que ese es el gran deudor en estos procesos. Eso. Yo comparto mucho de lo que dijiste. Creo que lo que Francisco apunta es que un proceso puede ayudar siempre que sea un buen proceso. Y una de las cosas que creo que ha funcionado bien en el caso de CPL, que tengo el agrado de ser observadora de uno de los pilotos, que ha tenido esta etapa principal enfocado en definir en conjunto el proceso, ¿ya? Y en identificar actores que tienen interés en participar a través de una mesa de trabajo, definir con ellos cómo debiera ser el proceso para ese territorio en particular, y luego someter ese plan de participación a validación más amplia. Creo que eso ha sido una estrategia que ha funcionado muy bien. Entonces, tú ya señalaste un poco eso. Pero a la vez, creo que hay que señalar que no hay que esperar que siempre un buen proceso va a eliminar conflictos. ¿Ya? Hay que ser un poco realistas. Cuando estamos hablando de proyectos de grande infraestructura,
qué sé yo, proyectos con grandes impactos, siempre van a haber quienes se oponen y eso es legítimo. Entonces, yo creo que sí, en la experiencia un buen proceso sí ayuda, pero hay que reconocer que estos proyectos en sí implican a veces un poco de conflicto. Y quería agregar un par de cosas. Coincido plenamente con lo que han planteado mis antecesores. Uno es lo que el documento habla en algún minuto de la incidencia, que es como, de hecho es como un criterio que también está en nuestro instrumento, también lo considera lo de energía, y en la experiencia comparada también hay harto de eso. Y la palabra incidencia me gusta mucho porque creo que abre algo que creo que como sociedad nosotros hasta ahora hablábamos siempre de participación vinculante versus no vinculante. Era como que aquí el mundo era dicotómico, era o la gente aprueba el proyecto, lo rechaza, o no participa en nada. En el fondo creo que como que la cosa puede ser polarizada. Yo creo que el concepto de incidencia es clave porque abre un espacio como en el grid entre estos dos extremos. Incidencia es cuando lo que señalaba Francisco, en el fondo, o sea, un proyecto llega a un territorio, empieza a conversar y empieza a descubrir un montón de información que puede ser tremendamente valiosa. Por lo tanto, ahí lo que uno espera es que la empresa esté dispuesta a ser incidida. Obviamente la empresa va a llegar a un punto en que probablemente le van a plantear cosas que ella no va a poder aceptar en el fondo, y es legítimo, y viceversa. También la comunidad también tiene que estar dispuesta a ser incidida, a ser influida por la empresa. Entonces yo creo que ahí hay un concepto que abre un espacio de oportunidades a repensar la manera en que entendemos la participación. Otro elemento también, a partir de los pilotos que hemos hecho, yo diría que es re interesante mirar cómo se empiezan a generar ciertos conflictos asociados al poder. Cuando uno llega a un territorio, en el territorio hay poder, hay estructuras de poder claras, hay caudillos, hay diputados, senadores, alcaldes, concejales que la llevan y que toman decisiones y que consultan y que influyen, etc. Entonces, cuando uno entra con estos procesos, la verdad es que, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros en CPL, uno de alguna manera lleva el poder, lo lleva a una mesa que tiene procedimientos, reglas, es muy transparente, muy abierta a todos los intereses, etcétera, y hay toda una lógica de tiempo, de diálogo, etcétera, y por lo tanto la forma en que se ha entendido el poder en el territorio empieza a verse un poco alterada, en el fondo. O sea, ¿qué está pasando en esa mesa que yo no me he enterado? ¿Por qué están diciendo cosas que yo tampoco he participado, etcétera? Yo creo que es interesante. Tenemos dos casos ya bastante avanzados y un caso que es muy favorable esa disposición de la autoridad a ceder de alguna manera poder y ver esto con muy buenos ojos en el fondo, pero hay otros casos en que la autoridad, digo no solamente autoridades políticas, sino que también autoridades de los territorios, los dirigentes locales, que también empiezan a verse amenazados en el fondo. Dicen, oye, pero ¿qué pasa aquí si yo sé aquí el que toma decisión acá soy yo en el fondo? Entonces yo creo que y ahí toco el tema y me parece muy importante la propuesta en que hay que entrar a capacitar en serio, en el fondo. Capacitar no es un taller chiquito, yo creo que eso es muy bueno, sobre todo para los líderes, para los que construyen opinión, pero en el territorial hay que entrar también a picar fuerte en qué significa incidir, qué significa, cuál es el rol de la empresa, qué puede hacer, qué no puede hacer, cuál es la deuda del Estado. Yo con eso coincido contigo, creo que aquí el Estado es que tiene un pasivo importante y es parte de las frustraciones que le llegan a las empresas, vienen más bien por un Estado más bien débil. Entonces yo creo que sí, creo que ahí hay varios elementos, creo que yo creo que la guía recoge de alguna manera. Muchas gracias, Juan. Quisiera preguntarles cuál piensan ustedes que debiera ser dentro de lo que hemos propuesto, y que pareciera que hay bastante acuerdo, ¿no es cierto?, en la conveniencia de que exista. No sé si les pareció bien la idea de una oficina
de diálogo y participación, ¿cuál debiera ser el alcance de posibles acuerdos a los que se llegue en esas instancias? ¿Y cuál debiera ser entonces el papel del Estado como garante? ¿Hasta dónde podemos llegar en acuerdos en esta fase previa, a lo mejor previa al ingreso de un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental? Porque entendemos que cuando un proyecto ya ingresa al sistema ya está bastante definido. La idea, ¿no es cierto?, es que el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la teoría, es que pueda acoger de la mejor forma las observaciones ciudadanas y de las instituciones con competencias ambientales, pero también sabemos que, por otra parte, le estamos exigiendo a los proyectos que ingresen con un nivel de detalle cada vez mayor, lo que encarece también las modificaciones posteriores en términos de ingeniería a los proyectos. Por lo tanto, ¿cuál debiera ser, según creen ustedes, los alcances de los posibles acuerdos a los que se llegue en fases previas y cuál es el papel entonces del Estado? ¿Qué es lo que debiera garantizar ahí el Estado? ¿Etsy? Yo primero. Paso. No, tengo que pensarlo. Sí, hay que pensarlo un poco, pero yo creo que lo más obvio es que en una etapa de participación temprana, donde un proyecto está en prefactibilidad, hay que estar arriba de la mesa del diseño del proyecto. En otros países, cuando hacen la evaluación ambiental y tienen instancias de participación, están arriba de la mesa diferentes alternativas, ¿no es cierto? Y hay un proceso de justificar si efectivamente se debiera construir el proyecto. Hay que considerar qué es lo que pasa que si no se construye, cuál es, y eso conecta con lo que decían ustedes de las metas nacionales, ¿no es cierto? Bueno, en términos de beneficio, yo creo que ahí el tema es un poco más complejo, ¿no? Y esa es una de las complejidades más difíciles de resolver en todo este tema. Y me gusta la propuesta de ustedes que se enfocan en bienes comunes y tratan de evitar esta lógica transaccional. Yo creo que no es el rol del Estado facilitar acuerdos entre privados. Voy a pasar el micrófono mientras sigo pensando. Está difícil la pregunta. A ver, yo coincido, el hecho de que en una participación ciudadana anticipada y participación de verdad, no es información, no solamente se exponga en qué consiste el proyecto, sino que también se puedan recibir observaciones para poder hacerle ajuste a lo que se está diseñando. Yo creo que esa es una condición bastante importante y que marcaría una diferencia. Lo segundo es que las comunidades también pueden identificar en los procesos previos impactos y mitigaciones. Impactos que de repente los equipos de las compañías, los equipos de proyectos no necesariamente pueden verlos, o que si los ven los minimizan, de manera de que yo creo que los procesos de participación anticipada efectivamente permiten modificar los proyectos, acoger las observaciones y también identificar impactos y proponer mitigaciones que estén en línea con lo solicitado, requerido o por las comunidades. Ahora, ¿qué tipo de acuerdos debiese poder llegarse en las fases anticipadas? Yo creo que la propuesta es extraordinariamente interesante en el sentido de que sean bienes públicos, creo que lo voy a hablar. Nosotros le llamábamos a la compañía desarrollo comunitario, o sea, efectivamente que no sean contribuciones individuales, ni en dinero, ni en especie, sino que sean lo más colectivo posible. ¿Y por qué lo estamos haciendo hoy día así? Es porque en realidad no cometimos el error, o sea, nosotros aprendimos a partir de nuestros errores. ¿Por qué nosotros resolvimos particularmente, y no voy a volver al caso de Caimanes, pero resolvimos el tema con los pescadores cuando recién partió el proyecto, entregándole un frigorífico, un camión frigorífico? No sirvió de nada el camión frigorífico, y no, en realidad porque era para 2 o 3 líderes comunitarios. Entonces finalmente son bienes comunes, bienes públicos. Pareciera ser que para allá va el camino, y yo celebro lo que se está proponiendo. Ahora, en este proceso de conversación, de diálogo con las comunidades,
y no hay nadie de la Superintendencia del Medio Ambiente o del Ministerio del Medio Ambiente, pero yo creo que tampoco ha dado el ancho, y en ese sentido una oficina nacional de diálogo, y no quiero con esto copiar el modelo peruano que pareciera ser que falló más que por las competencias de la Oficina Nacional del Diálogo, por el proceso de descentralización y de independencia que tenían las provincias. Yo creo que una oficina nacional de diálogo que acompañe en forma permanente tanto a la compañía como a la comunidad en este proceso de conversación, yo creo que también es una iniciativa que nosotros valoramos y que también se está apoyando, estamos apoyando con Industria Minera en la iniciativa de valor minero, ¿no? De manera que yo creo que son todas iniciativas que contribuyen. Me preocupa, después hablemos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Respecto de los contenidos de los acuerdos, voy a contar lo que en el Consejo de Producción Limpia estamos promoviendo, en el fondo, que los acuerdos, nosotros planteamos cuatro grandes objetivos en los acuerdos. Uno es que la empresa y la comunidad se pongan de acuerdo en aspectos de la línea base que es interesante de profundizar. Va la línea de si hay un impacto, hay una preocupación especial, bueno, que esa materia uno pueda entrar más en profundidad desde el inicio. Segundo, todo el ámbito no normado de las medidas de mitigación, reparación, compensación, compromiso voluntario. Uno podría también, la idea es que también exista posibilidad de acordar aspectos de esas o condiciones o criterios respecto de ese plan que está contenido en el EIA, sujeto obviamente a las aprobaciones posteriores de los organismos públicos en el sistema. Tercero, un acuerdo, nosotros hablamos de un acuerdo de beneficio. Coincidimos en que este acuerdo de beneficio tiene que ser un aporte al desarrollo local, tiene que ser, por lo tanto, consistente, yo creo, con la idea de que sean bienes públicos. Y ahí la verdad es que hay bastantes, metodológicamente, formas de hacer ese aporte. Yo diría que la complejidad está más bien en la forma en que yo formalizo ese tipo de acuerdo. Yo creo que no es bueno que estos acuerdos queden en la RCA. El documento ahí parece que tiene como hay una parte que dice que sí y otra parte que dice que no. Está como, yo creo que no es bueno porque la dinámica de los proyectos de desarrollo probablemente no tiene mucho que ver con los ritmos y los procedimientos para, por ejemplo, modificar una resolución. Entonces, y el otro camino es de frentón buscar mecanismos privados, no entre cuatro paredes, sino que privados, contratos privados que puedan tener una serie de requisitos de transparencia, calidad, etc. Y finalmente hay un cuarto acuerdo que nosotros impulsamos que tiene que ver con los mecanismos de consulta. O sea, nosotros asumimos de que aquí se crea una relación. Son dos vecinos que empiezan a entenderse y esa relación tiene que mantenerse en el tiempo. Por lo tanto, se establecen criterios y formas de que esto se mantenga en el tiempo con participación del CPL por varios años acompañando, monitoreando ese proceso. Un detalle, yo creo que el CIA en Chile hay que entrar a pensar algunas cosas. Chile, nosotros estamos muy orgullosos de que tenemos una ventanilla única en que tanto se evalúan ambientalmente los proyectos y se otorgan los permisos ambientales en un mismo proceso. Yo creo que eso es medio perverso, porque en el fondo obliga a tener un nivel de detalle de los proyectos muy avanzado, fundamentalmente por la dimensión de los permisos, cuando la evaluación ambiental, que es un ejercicio predictivo, un ejercicio de proyecciones hipotéticas sobre escenarios hipotéticos, etcétera, tiene otras reglas. Por lo tanto, yo creo que
Creo que el caso de British Columbia, por ejemplo, en Canadá, la evaluación ambiental es evaluación ambiental y no es otorgamiento de permiso, y a ellos jamás se le ocurriría juntarla, en el fondo. Es como por esta lógica de la profundidad y de lo objetivo de los análisis. La evaluación ambiental es una evaluación que tiene un elemento, una fase no normada, sin plazos, puede ser infinita, y eso depende de los tiempos en que el titular avance, los estudios, en que sí hay diálogo con la autoridad y hay diálogo con la comunidad. Entonces, en ese sentido, muy consistente con este diálogo en que la comunidad y el Estado le ayudan a definir al titular cuáles son los temas críticos que tiene que estudiar, y que no sea algo que él se entere en alguna de las adendas en el proceso. Y eso termina también con condiciones, en el fondo, que pasan a ser exigibles. Y luego se piden los permisos. Por lo tanto, el titular en ese minuto puede precisar muchas cosas y llegar a la fase de permiso. Entonces yo creo que hay que entrarle a mirar también el CIA. O sea, yo creo que uno puede tratar de hacer muchas cosas previas, pero el CIA siempre va a tender a ciertas rigideces que yo creo que pueden terminar inhibiendo que se den estos procesos de diálogo en el largo plazo. Y yo creo que también a la CIA se le pide muchas cosas. Se le pide además, hoy día el EIA es en la práctica un gran definidor de normas. O sea, nosotros estamos yéndonos por el camino más difícil de normar a la actividad productiva, que es ir caso a caso, es una norma a la medida, caso a caso. Nos estamos llenando probablemente, debemos estar de los millones de normas si uno juntara todas las RCA, todas las exigencias, etcétera, etcétera. Y somos un país con un Estado bastante pequeño, en comparación, por ejemplo, con los países OCDE. Entonces yo creo que ahí también hay una cosa estructural que usted menciona algo en el documento. Y respecto de la oficina de diálogo, no, yo la verdad que tengo mis dudas, yo soy un promotor de una iniciativa desde el Estado, y somos hoy día, entre comillas, una cuasi oficina de diálogo muy artesanal todavía, pero yo creo que puede ser un camino. Yo creo que ahí la verdad es que no sé si hay tanta receta. Yo creo que la alternativa a la oficina de diálogo, yo tiendo a pensar que tiene que ver con que el sistema tiene que dialogar en general. O sea, yo creo que si hay diálogo de política, si hay diálogo en las regiones, si hay diálogo en las comunas, si las empresas dialogan fluidamente, probablemente no se requiere una oficina de diálogo. Y ahí vuelvo a un comentario que hice antes, en el fondo, bueno, ¿cómo partimos con esto? O sea, no tenemos ese Estado que dialoga a todo nivel. Sí, probablemente tenga sentido una oficina de diálogo, más bien para crear una cierta práctica, en el fondo. Y me gusta que el diálogo no sea dentro del CIA, aunque todos estamos hablando mucho del CIA porque es donde entran los proyectos, pero yo creo que hacerlo fuera del CIA también da una señal distinta, porque tiene que ver más bien con gobierno, tiene que ver con democracia, no es un proceso solamente en función de un objetivo específico. Sí, respecto a la oficina de diálogo, que yo veo positivo que hay una oficina que trabaje en eso, y yo sé que CPL está jugando ese rol en este momento, y es positivo que alguien lo esté haciendo. Pero una de las cosas que tiene que poder hacer una institución que trabaje en este ámbito es, como dice Juan, coordinar distintos sectores, que estos conflictos no son sectoriales, involucran muchos sectores a la vez y muchos actores. Entonces, si la propuesta es crear una institución así, hay que tener mucho cuidado con dónde en el Estado, creo, donde puede jugar ese rol de articulación. Y lo otro que me llamó la atención de la propuesta es que ponen que esta entidad podría facilitar acuerdos, o sea, intervenir en conflictos, situaciones directamente o indirectamente a través de su registro de facilitadores. Y ahí lo que me llama la atención es que si va a intervenir directamente, yo creo que tiene que tener una cierta autonomía o imparcialidad para que los actores lo ven creíble, ¿no es cierto? En cambio, si solo va a facilitar acceso a externos, tal vez no es tan importante ese elemento. Entonces, me llamó un poco la atención ese aspecto de la propuesta.
No, respecto de la independencia, creo que es fundamental. Tanto la Oficina Nacional de Diálogo debe tener independencia, así como también quien ejerza el rol de defensoría de las comunidades. Por eso mi observación al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tiene que efectivamente ser independiente, parecer independiente, y la gente tiene que sentirlo independiente. No sé si organismos estatales puedan cumplir ese rol, sobre todo por el nivel de cuestionamiento y falta de confianza que hay por parte de las comunidades y de las empresas también en el rol del Estado. Sí, yo creo que se ha hablado poco, o sea, yo creo que la propuesta parece muy como accesoria o transversal, esta idea de la pero yo creo que es tremendamente importante el acceso a la justicia. Entonces, yo comparto contigo, o sea, yo la verdad yo no tengo opinión respecto del Instituto Nacional de Derechos Humanos, no es mi mundo, pero lo que sí uno ve cuando en muchos juicios en que las comunidades llegan, la verdad es que llegan en situaciones bastante desfavorables, o sea, y hay algo que creo que es sano que el país corrija. Creo que los abogados en esto, me imagino, tienen bastante más capacidad de proponer soluciones. Bueno, en ese aspecto, claro, detectamos, y todos ustedes lo han reconocido, una gran asimetría y dificultad. Y en ese caso, permítanme que lo diga a título personal, porque soy profesora en la clínica ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por lo tanto, más o menos conozco el acceso que tienen las comunidades a asesoría letrada, y la verdad es que es muy bajo. Existen un par de clínicas jurídicas que pueden llevar, que tienen una función docente en realidad, así que pueden llevar pocos casos. Existen algunas pocas ONG, la mayoría en Santiago, que están haciendo defensoría con muchas limitaciones. Existe alguna pequeña actividad pro bono de estudios de abogados, pero poca, porque se encuentran evidentemente con conflictos de intereses con los clientes a los que están representando. Por otra parte, las corporaciones de asistencia judicial, que es donde acuden las personas cuando no pueden pagar a un abogado, no están. Recién ahora hay una iniciativa en la Corporación Metropolitana, porque es un tipo de asesoría muy especializada en realidad, y por lo tanto muy costosa. Entonces ahí hay realmente una asimetría, porque hay un momento, y lo planteamos también en nuestro documento, la judicialización no es en sí perversa, todo es una garantía, ¿no es cierto?, ciudadana, de poder recurrir, así como la tiene la empresa. También los ciudadanos pueden recurrir en contra de una decisión de la autoridad, por ejemplo, que no le parece conveniente, que lo perjudica. Por lo tanto, ahí existe un gran vacío que a nosotros nos parece que es necesario suplir, y por eso frente a eso hemos planteado tanto el papel de la Oficina de Diálogo y Participación, como para los casos en que ya tenemos derechamente atentados a derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos nos referimos principalmente a lo que es el principio 10 de Río, ¿no es cierto?, el derecho de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental. Entonces hay situaciones en las que las comunidades requieren ser representadas y en que requieren que alguien interponga una acción, y nos parece que hoy el Instituto de Derechos Humanos, con las competencias que ya tiene, podría empezar a hacer eso, y se le podrían también reforzar sus competencias. Existe lleva casi 30 años el capítulo chileno para el Ombudsman, la Defensoría Pública, es algo que todavía no existe. Entonces, en términos prácticos, pensamos, bueno, ya tenemos el instituto que tiene parte de estas competencias que se podrían reforzar, tal vez en vez de crear, o a lo mejor algún día se crea este Ombudsman, pero ya llevamos 30 años. Por lo tanto, nos parece que el Instituto de Derechos Humanos tiene ya competencias que podrían hoy servir por lo menos para requerir información, requerir la participación de instancias administrativas. Hoy día, en términos de cuáles son las acciones disponibles, solamente podría disponer del recurso de protección, pero sí nos parece que en un futuro se podrían reforzar estas competencias. Esa es la idea de ponerlo en el Instituto de Derechos Humanos ante las dos alternativas que consideramos. Que en este tema tenía una pregunta para ustedes, que era ¿cómo se imaginan financiar estos procesos? Porque si estos procesos de mediación o facilitación, uno como facilitador, la primera cosa que te preguntan es ¿quién te está pagando? Entonces me preguntaba para ustedes si esto vendría del Estado, del presupuesto anual, ¿cómo lo veían? Francisco, fondo Francisco Veloso.
Queremos tomar nota de estas preguntas para después, antes de pasar a las preguntas del público, que el equipo pueda contestarlas. Estamos aquí presentes, así que nos gustaría darles la palabra a los distintos integrantes del equipo. Pero antes queremos cerrar este panel y después le vamos a dar el pase al público. Todavía nos quedan quizás 3 minutos antes de hablar con el público. Lo último, quizás los riesgos, ¿no es cierto? Y esta pregunta quizás podría ir más para ti, Francisco. ¿Que le ves algún riesgo o de lo contrario sería menor el riesgo de poder abrir, ¿no es cierto?, y sincerar las intenciones, digamos, de un proyecto en una fase todavía muy anticipada? Quizás el caso de la minería, como tú dices, se sabe dónde está el yacimiento, por lo tanto no hay alternativas de localización. Pero de todos modos, con tu conocimiento de la industria en general, ¿qué dificultad le puedes ver o no le ves tanta dificultad? Mira, yo no le veo tanta dificultad en la medida que el proyecto no tenga que ser informado en las etapas tan preliminares que todavía no está conceptualizado. O sea, los proyectos mineros en particular tienen varias etapas y yo creo que ya en una etapa de prefactibilidad, en el cual ya está más o menos dibujado en un territorio determinado y más o menos determinado cuáles pudiesen ser los impactos, yo creo que es posible, es posible y no constituye per se un riesgo. Cuando partió el sistema de evaluación de impacto ambiental, la propuesta y el temor del mundo empresarial era fundamentalmente cómo ingresar un proyecto y el proyecto tenía que estar suficientemente definido para que sea sí o no, sin que existiera ni desde el punto de vista de las autoridades, ni menos desde el punto de vista de las comunidades, la posibilidad de modificarlo. Yo creo que la realidad ha cambiado a tal nivel en la sociedad que las compañías, al menos en el mundo minero, donde me toca desenvolverme a mí, ya están disponibles para hacer cambios y ajustes a los proyectos, ¿no? Muchas veces esos ajustes se realizan antes de hacer las participaciones ciudadanas, incluso las consultas anticipadas, que las PACA, que hacen las compañías, porque hay un nivel de sensibilidad algo mayor, ¿no? De manera de que riesgo, yo te diría que no hay riesgo, quizás el mayor riesgo está al interior de las mismas organizaciones, ¿eh? Yo quisiera desmitificar un poco en esta audiencia de que las empresas son ejércitos, ¿eh? Y que todos opinan igual y todo es como una línea de mando que no se mueve una hoja. No, hay distintas visiones, hay distintas opiniones, de manera de que sí todavía hay gente en las organizaciones, en las compañías que son algo reticentes a procesos más participativos. Este es un trabajo al interior de la organización extraordinariamente importante de evangelizar, concientizar, polinizar respecto del valor que tiene el diálogo y de tener una aprobación que sea efectivamente legítima. Así que yo soy de los conversos. Sí, veo, muchas gracias. Bueno, queríamos, antes de dar paso a las preguntas del público, quizás darle la palabra a los autores que están aquí del informe, si que quieren agregar algo. Claudia, Guillermo, referirte al tema del financiamiento. ¿Nadie quiere contestar lo de financiamiento? Sí, no, muy breve en realidad. O sea, no nos metimos de lleno a discutir el sistema específico, ¿no es cierto? Pero sí algunos criterios y, bueno, como de sentido común, que si estamos hablando de financiar la instalación de capacidades, sobre todo en el aparato público, ese financiamiento o una defensoría ciudadana corresponde al Estado. Donde hay más flexibilidad, digamos, es cuando ya estamos hablando de los procesos tempranos, ¿no?, asociados a un proyecto, donde es necesario instalar a veces procesos que, como se ha dicho, no tienen un horizonte claro de tiempo, se requiere paciencia, convocar a todos los involucrados, etcétera. Y en ese proceso nos parece que es también de sentido común que las empresas deben financiar. No necesariamente la totalidad, quizá hay ciertos aspectos de ese proceso que corresponde al Estado y otro a la empresa. La empresa tiene que hacer un aporte importante.
y entonces sería como un cofinanciamiento, pero sí con administración de una entidad independiente, o sea, no es la empresa pone los recursos, pero la operación de esos recursos concretamente la hace un tercero, ¿no? De manera transparente, siguiendo toda una serie de procedimientos. Bueno, entonces abrimos las preguntas del público. Tenemos, que bueno, veo varios interesados. Les pido por favor que se identifiquen. Sí, mi nombre es Luis Filippi, soy docente de responsabilidad social y primero agradecer la posibilidad que le dan a uno como ciudadano venir a una instancia donde hay una propuesta académica sobre un trabajo tan interesante como es el diálogo para este tipo de actividades. Son dos consultas. La primera, ¿es posible que en este trabajo se pueda desarrollar una especie de simulación para un caso, por ejemplo, el caso que tuvo Francisco, y ver cómo se podría aplicar todas estas instancias a una situación real? O sea, hacer una simulación para ver cuánto tiempo toma, o sea, llevarlo a la práctica con un caso real que ya existió y ver cómo funciona. Lo segundo dice relación con el enfoque, no sé si está bien dicho, por aquí hay una cientista política, pero el enfoque político-económico con respecto al tema medioambiental. Porque un enfoque puede ser no más desarrollo, las comunidades se mantengan iguales, o el otro enfoque, mayor desarrollo y, ¿cierto?, y toda área productiva hay que producirla. Entonces, si ustedes han analizado ese enfoque distinto que hay, lamentablemente los estados están compuestos por los gobiernos. Entonces, un gobierno tiene una visión político-económica, ideológica, y el otro gobierno tiene otra. Entonces, como son cada 4 años, esto en manos del Estado finalmente está en manos de los partidos o en manos de los gobiernos. Y eso va a cambiar brutalmente el enfoque que va a tener el Estado. Por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de las Bambas se desarrollaron, ¿cierto? Y llegó un momento donde un movimiento político, en fin, tuvo que intervenir las Fuerzas Armadas para poder recuperar la fuerza productiva. Y eso fue durante un gobierno, en otro gobierno no se habría realizado. Entonces, este diálogo concreto que ustedes están proponiendo, me gustaría o sugiero que se tome también la componente político-económica desde el punto de vista ideológico. Eso es. Gracias. Muchas gracias. ¿Queremos juntar algunas preguntas antes de contestar? Por ahí a la derecha. Usted, señor, tenía a la derecha. Él tenía la palabra. No. Ustedes dos, el señor atrás también había pedido la palabra y después de ese lado. A ver, son... Tenía como el mapa. Entre preguntas y reflexiones, pero voy a ser breve. Mitzi Canesa, parte de una de las que aportó a las referencias. Bueno, quizá voy a defender un poquito la Oficina de Diálogo de Perú, que conozco un poco la experiencia. La Oficina de Diálogo de Perú tiene 3 años recién. Por tanto, decir que no ha resultado, creo que démosle un poquito más de tiempo. Y por otro lado, comparto absolutamente cuando Betsy señala que dice, al generar esta instancia no van a evitar los conflictos. O sea, que en Perú sigan existiendo conflictos no es porque la Oficina de Diálogo no haya funcionado. Los conflictos siempre van a estar. Por tanto, creo que es importante y por tanto soy hincha de una Oficina de Diálogo acá en Chile. Así que después lo otro, el tema de la confianza hacia el Estado. Comparto absolutamente que un poco la ciudadanía, a pesar de todo, la ciudadanía sigue creyendo en el Estado. Las comunidades y la ciudadanía te dicen, cuando uno va y dice, queremos que esté acá presente el Estado, por tanto, siempre va a ser considerado como garante. A pesar de todo, de que hoy día podemos estar en una crisis, a pesar de todo, el Estado tiene que ser el garante y es considerado de parte de la... Y yo me siento también, como ciudadana, como que el Estado debiese ser el garante.
Por tanto, creo que una oficina de diálogo es un gran desafío para Chile hoy día. Y por último, dos cosas en términos del diálogo quizás como concepto. El valor del diálogo, no por el diálogo porque sí, porque está de moda. Creo que debiésemos pensar el diálogo como proceso social, como el diálogo como una posibilidad de cambio social para este país. Eso un poquito como reflexión. Gracias. ¿Funciona? Sí. Me llamo James Holcamp, soy un abogado y profesor de Derecho Ambiental de Estados Unidos y he tenido mucha experiencia en proyectos de desarrollo de energía, de minería y todo eso, incluso participación pública. Y he aprendido mucho, gracias. Pero tengo una pequeña pregunta, es eso. A veces he estado muy frustrado por causa de que los participantes en la discusión, o sea, de la comunidad o de organizaciones no gubernamentales o aún de las compañías, no tienen buena información. Y a veces es un asunto a veces es un asunto de algunos de los que participan quieren que no haya información correcta. Y quisiera saber qué piensan ustedes de eso. ¿Cómo pueden manejar ese? Y lo siento por el sonido. ¿Tú querías hablar? Yo quería hacer una pregunta. Yo creo que la tremenda fortaleza de esta propuesta es que usa lo que hay, en esencia. Lo que hemos planteado los temas territoriales, o lo venimos planteando hace un cuarto siglo, es que siempre hemos estado, incluso el programa de este gobierno, señalando la necesidad de una ley de ordenamiento territorial, una ley de ordenamiento ambiental del territorio, que es la base, que es el primer diálogo. El primer diálogo es que queremos de nuestros territorios. Ese es el tema de fondo. Esa es la causa de los conflictos en esencia. Pero ustedes no, ustedes dicen, bueno, hagamos esta política y sobre esa base incorporamos los PROT y los PROT le damos una capacidad vinculante, etc. Pero no iba a eso. Y también los musulmanes, pero lo que no está y me llama la atención es la consulta indígena. El mundo indígena no está en esta propuesta. Y el mundo indígena hoy día, tanto para la minería como para el mundo de la generación y la transmisión, etcétera, es el tema de conflicto, salvo Alto Mar y un par de cosas más, ¿no es cierto? Es el tema de conflicto, o es uno de los temas no resueltos, o muy mal resuelto todavía. Muy mal resuelto todavía. Y no sé por qué no lo incorporaron dentro de esta oficina de diálogo, como una sección, no caché eso. ¿Por qué no? Porque fueron una vez más discriminados los pueblos indígenas de este país. Mi nombre es Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terra. Tengo como un par de reflexiones o preguntas. Y la primera es, ¿cómo uno articula un proceso de diálogo previo al CIA sin que esto genere un desgaste para las comunidades? Yo he sido parte de la Comisión Asesora Presidencial, de la cual renuncié, y uno de los temas que vimos ahí es que este proceso de participación ciudadana anticipada puede transformarse en un proceso de desgaste. Entonces, cuando ya el proyecto entra al CIA, la comunidad está desgastada y por lo tanto ahí se genera un problema grave, digamos. Y lo otro que creo que hay que darle una reflexión, digamos, mayor, es la legitimidad de los proyectos.
O sea, yo concuerdo con lo que dijeron los comentaristas, digamos, aquí el Estado es el gran ausente, de hecho, es cosa de ver la audiencia, es el gran ausente. Sin embargo, hoy día cualquier proyecto puede generar conflicto, y puede generar conflicto porque el sistema está deslegitimado, y por lo tanto, si hacemos una participación ciudadana anticipada, aunque el proceso de diálogo esté bien hecho, aunque existan las confianzas, aunque se hagan los tiempos adecuados, aunque los fondos se transparenten con lo que se hace, si el CIA no se arregla, estamos fritos, digamos. O sea, y yo creo que el CIA tiene serias falencias, y tiene serias falencias desde lo que Valentina dijo hace poco, el principio 10, o sea, de igualdad ante la ley, de acceso a la justicia, y ahí hay un punto que yo creo que es súper relevante de abordar, porque la primera parte, digamos, se puede avanzar algo, pero se va a ir al tacho de la basura si no se arregla el proceso dentro del CIA. Un buen proceso de participación ciudadana anticipada no va a ser legitimado si después, cuando se entra al CIA, se genera un mal proceso. Eso. Muchas gracias. Branislav Marilich, de Corporación Fundamental. Corporación Fundamental es una corporación de derechos humanos. Entonces, lo que me llama la atención del informe es que el informe invita a hablar de derechos humanos. No solamente hablando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que habla sobre derechos humanos concretos, que son los del principio de Declaración de Río. Y la pregunta muy concreta es, bajo el punto de vista del panel, porque el punto de vista del panel, en el fondo, son las personas que están vinculadas a este tipo de temas, temas de decisión. Para los derechos humanos, ¿qué son? ¿Cómo se ocupan en el proceso de decisión ambiental legítima? ¿Sirven para algo? ¿Son un obstáculo? O sea, yo tengo mi propia opinión, pero en el fondo es importante saber la opinión de las personas que están vinculadas a este proceso, y también las personas que lo proponen, que proponen esta modificación. Muchas gracias. Lo vamos a dejar hasta aquí porque nos quedan 5 minutos para contestar, porque con el apoyo gentil de la Embajada de Suiza estamos siendo muy puntuales. Así que yo sé que Juan ya tiene algunas respuestas que están dando vueltas. Hay estas cosas, pero bueno, libremente ahí cada uno agarra. Voy a partir brevemente por el comentario sobre esto de las visiones político-económicas o ideológicas. Yo creo que la evaluación ambiental, al final, la decisión, o sea, tiene un altísimo componente técnico, simulaciones, modelos, data científica, etcétera, etcétera, pero finalmente siempre va a llegar a una etapa en que tengo que, como yo digo, hay que balancear peras con manzanas. O sea, tengo que poner en la balanza desarrollo económico, precio de la energía, crecimiento, con probabilidades de que se impacte una determinada población de especies, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, para mí más que, o sea, yo creo que la decisión política es esa. O sea, finalmente, a mí no me complica que la decisión sea política, la decisión final. Lo que pasa es que tiene que ser una buena política, una política transparente, accountable. O sea, si yo como gobierno digo, yo quiero que el proyecto, mira, dado todos los antecedentes, yo estoy dispuesto a aceptar impactos que estén dentro de lo legal, de lo permitido, y eso es una decisión política, y es bueno que la gente lo sepa así de claro. Yo siento que tratar de negar que es una decisión política y tratar de forzar, oye, corrígete el informe técnico para ponerle que no es tan grave el impacto, para poder pasarlo, creo que ahí la cosa empieza a enredar. O sea, dejemos la ciencia que haga su pega, pero dejemos que la decisión política también haga su pega, y para eso también hay forma de hacerla bien. Y yo creo que ahí prima el voto. O sea, ahí yo sí me interesa votar por alguien porque piensa distinto del otro. Yo votaría por un ecologista porque yo creo que la decisión tiene que cargarse para ese lado, y si no, voto por otro que le gusta que se cargue para el otro lado. Entonces, a mí es el espacio de la política. Yo creo que aquí hay espacio para la política. Segundo, respecto de la pregunta de James sobre la frustración respecto a la información, totalmente de acuerdo. Yo creo que
cualquier proceso de participación temprana requiere robustecer la información que se maneja. Y ahí eso no significa tener el estudio de impacto ambiental terminado para entrar a conversar. Yo creo que la información que se requiere para resolver los conflictos creo que es puede ser bastante más simple, si uno lo quiere llamar, que lo que normalmente se estudia, con la profundidad que se estudia en los estudios a continuación. El punto es más bien que haya certeza de la calidad de la información, o sea, de que la comunidad sepa que si un especialista dijo que iba a pasar tal o cual cosa, estamos todos de acuerdo que eso es lo que podemos prever que va a ocurrir. Yo creo que el problema, por lo tanto, tiene que haber en la función pública, no solamente, en el caso del CPL nosotros, ¿qué es lo que instalamos en el territorio? Instalamos un facilitador, como Betsy, como los varios que hay aquí, pero también instalamos un especialista técnico ambiental, llamamos, o sea, alguien que hable neutro, que diga, oye, este proyecto, cuando el titular dice que no puede hacer esto, realmente no puede hacerlo, o sí puede hacerlo, sabe que no es correcto que tú no lo puedas hacer, por lo tanto, tiene que haber una capacidad de confrontar a los titulares y a las comunidades para ir despejando y llegar, ojalá, a un diagnóstico común y a una base común de diálogo previo a empezar a acordar. Y respecto a la pregunta de Flavia, yo creo que el desgaste se produce cuando el diálogo no tiene efecto. Entonces, yo creo que hay un riesgo efectivamente de desgaste en la comunidad, pero yo creo que también hay que entender que es una función, o sea, yo creo que el desgaste se produce cuando el diálogo es de mala calidad, es un diálogo que no produce resultados. Cuando el diálogo va produciendo resultados, yo creo que el desgaste no se produce. Eso es un elemento. Un segundo elemento, yo creo que el CIA, yo creo que resolver el diálogo o la transparencia, el acceso a la información, etcétera, en los 1000 proyectos que se someten al año, yo creo que no todo tiene que ser vía diálogo como estamos proponiendo en esta propuesta. Yo creo que el diálogo tiene que ser un subconjunto bastante acotado de casos en que realmente hay impacto, hay desconfianza, pero yo creo que gran parte de la transparencia y de la posibilidad de participación tiene que darse a través de otros métodos. Entonces yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que ahí el CIA hay que hacer cambios más significativos al CIA también, en el fondo. O sea, para que tenga una idea de magnitud, o sea, un proceso como lo que el CPL está haciendo, que por lo demás es cofinanciado 60-40, para que tenga más o menos las cifras en la cabeza, estamos hablando de varios cientos de millones de pesos en el fondo. Eso vale un proceso bien hecho de diálogo, es lo que pagan la empresa normalmente. Entonces aquí, cuando el Estado cofinancia, es mucha plata, ¿no? O sea, está lejos de las magnitudes de presupuesto que maneja el Servicio de Evaluación Ambiental, etcétera. Entonces, no nos podemos dar el lujo de tener 200 procesos, 300 procesos de participación ciudadana de esta envergadura. Entonces, ahí yo creo que hay que entrar a mirar el CIA con mucha... no solamente separar en declaración estudios, sino que yo creo que hay que entrar a aplicar mucho más profundo y ver qué puede salir, qué tiene que entrar, qué tiene que mantenerse, etc. Eso. Muchas gracias. Bueno, Juan ya dio muchas respuestas a todo, en realidad. Pero quería agregar sobre el punto de la información, que otra cosa, además de tener un técnico neutral y todo eso, también en CPL y en muchos procesos que hemos hecho con CBI, hemos hecho un espacio para generar información en conjunto, ¿no? Y de decir, ya hay dudas sobre tal impacto, ya encontramos en conjunto un experto que nos puede ayudar a definir cómo lo vemos. Y eso, sobre todo en estos conflictos donde hay mucha incertidumbre, mucha complejidad en los impactos, eso también ha ayudado mucho. Y también, yo sé que estamos con poco tiempo, pero también para responder a la pregunta sobre el desgaste que planteaste, Flavia, que yo he visto lo mismo que decía Juan, que las comunidades, cuando yo he trabajado como facilitadora, la frustración llega cuando no pasa nada y sienten que están gastando su tiempo por nada.
pero cuando el diálogo realmente está recogiendo sus intereses, sus inquietudes, ahí sienten que vale más la pena. Y también el enfoque en acordar junto con ellos cómo implementar el proceso ayuda, porque ellos te pueden ayudar a decir, ya mira, todas las semanas no puedo ir a una reunión, pero una vez al mes, qué sé yo, y te pueden ayudar a diseñar algo que funciona para ellos. Oye, yo creo que, bueno, están todas las preguntas contestadas. Quisiera hacer como un contrapunto con respecto a esto de la información. Y voy a retrotraerme al caso de los cisnes en Arauco. Habían informes técnicos para un lado de la Universidad A, habían informes técnicos al otro lado de la Universidad B. Pareciera ser que la información no necesariamente es la clave de la solución de las controversias o conflictos. Uno puede tener un informe de la NASA y finalmente hay convicciones o hay percepciones o hay temores o sustos que finalmente no se resuelven con informes técnicos. Esa es una de las lecciones que nosotros hemos aprendido, que pareciera ser que hay que hacerse cargo de cuestiones que son un poco más profundas y subjetivas y que en el mundo de las empresas nos cuesta mucho entenderlo, porque en realidad miramos la carta Gandhi, miramos los procesos bien claros y definidos y los informes técnicos son informes técnicos. Yo soy abogado, informes en derecho para el lado A, para el lado B, o sea, y nos podemos poner un abogado para que emita el informe final y definitivo, y si no es... Yo creo que no es suficiente la información. Yo creo que aquí hay un proceso que es bastante más complejo, que requiere más tiempo y que requiere efectivamente un proceso de madurez. Uno. Dos, Mitzi hizo un comentario respecto a la Oficina Nacional de Diálogo. A mí me parece interesante también la Oficina Nacional de Diálogo. Lleva ya bastante más años, porque en realidad partió con el gobierno de Ollanta-Humala, hace como 4 o 5 años, y han tenido o siguen teniendo problemas en 3 proyectos que son los que se me vienen a la cabeza: en Cuenca, Las Bambas y Yanacocha. Y problemas no son problemas de judicialización, que no es ningún problema al final del día. Son problemas de muertos, no solamente de secuestros, o sea, circunstancias son bastante más profundas. Ahora, pareciera ser, por la información que dispongo yo, que no es un problema de la Oficina Nacional de Diálogo, sino que dice relación con intereses contrapuestos entre el gobierno central y el gobierno local, el gobierno provincial, creo que le llaman provincia. El intendente que es elegido, que es de un color, que es un caudillo local, que no tiene atribuciones, que tiene presupuesto, pero no tiene capacidad de ejecutar los presupuestos, y el gobierno central que quiere desarrollar una política minera a nivel nacional. Entonces yo creo que esa es una experiencia, la peruana y particularmente la Oficina Nacional de Diálogo, a revisar, sobre todo en el proceso de desregionalización o de descentralización que estamos llevando a cabo al país. Yo me he sorprendido de lo que es las iniciativas o las mociones parlamentarias o las indicaciones del gobierno respecto del proceso de modificación de las atribuciones de los intendentes, y lo he aprendido hace no más de un mes, y realmente es preocupante, porque en realidad son independencias sin competencias, sin atribuciones, sin capacidades y sin gestión. Y voy a contestar la última pregunta, que es la más difícil de todas para mí. ¿Qué son los derechos humanos o cómo se plasman los derechos humanos en la empresa? Mira, yo creo que esta es una pregunta que al interior de las organizaciones, al menos de la nuestra, no la tenemos contestada. Nos da mucho miedo, y yo recuerdo la primera vez que teníamos que colocar en una declaración de desarrollo sustentable de derechos humanos, no la pudimos colocar. En realidad tuvimos que colocar derechos de las personas, nos dimos la vuelta. Hoy día ya si hablamos, sí podemos entenderlo, pero aún resulta muy políticamente cargado, con una carga ideológica a partir de la experiencia del país, hablar al interior de las empresas de derechos humanos. Cuando tú lo empiezas a aterrizar en el derecho al agua, etcétera, empieza a ser algo más asequible. Pero yo creo que es uno de los temas y uno de los desafíos que tiene la empresa hoy día: derecho humano y transparencia. Gracias. Muchas gracias. Guillermo, ¿quería contestar algo? ¿Guillermo?
Aquí. Sí, yo soy Guillermo González, director ejecutivo de Espacio Público y coautor de esta propuesta. Solamente hacerme cargo de la pregunta sobre el tema indígena, que claramente no es un tema que se nos haya olvidado. Tenemos clarísimo que es uno de los temas fundamentales en este ámbito, pero fue básicamente por diseño que lo dejamos fuera, porque el tema en sí es tan grande y tan complejo que o nos hacíamos cargo de eso o nos hacíamos cargo de esto otro, pero era bastante difícil tomar las dos cosas. De hecho, en su minuto, en las primeras reuniones que tuvimos con este grupo, dijimos, bueno, ¿de qué participación ciudadana vamos a hablar? Y en algún minuto dijimos, bueno, podemos hablar de participación ciudadana en la discusión de la reforma educacional, que hay una gran demanda por participación ciudadana ahí y en la Constitución, pero dijimos, bueno, necesitamos acotarnos y hacer de esto un trabajo operativo. Y por eso lo acotamos a proyectos de inversión y también dejamos fuera el tema indígena, porque como decía, nosotros en Espacio Público estamos trabajando en el tema indígena en otros ámbitos y es extremadamente complicado y complejo, y por lo tanto ameritaba un proyecto en sí mismo que va a quedar para el futuro. Bueno, ya estamos en la hora para el café, así que quería cerrar este panel. Quiero agradecer mucho la participación de nuestros panelistas que nos han ayudado a defender también nuestra propuesta sin haberlo puesto. Así que Juan, Francisco, Betsy, Elizabeth, muchas gracias por estar acá. Los invitamos al café y muchas gracias a todos por su asistencia.